bienvenidos una vez más a Debate en Cámara, un programa realizado para tratar temas de coyuntura política que generan interés en la sociedad. Hoy tenemos como invitados a los representantes Carlos Germán Navastalero y Alfredo Rafael de Luque Zuleta. Bienvenidos, representantes. Alfredo Rafael, mucho gusto de conocerte. Te conocía como Alfredo nomás. Yo también lo conocía como Germán solamente. Muchas gracias, Sandra, por la invitación al programa. Carlos Germán Navastalero, representante a la Cámara por Bogotá, pertenece al partido Polo Democrático Alternativo, hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente en su periodo legislativo 2010-2014. Este representante ha hecho saber al gobierno su clara posición para hacer cumplir la ley en diferentes circunstancias de su carrera política, denunciando a aquellos que la infringen. Con su posición, ha demostrado no ser simpatizante de los gobiernos de los últimos periodos, pero será él quien nos dé las razones sobre este tema. Alfredo Rafael de Luque Zuleta, representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, hace parte del partido de la U, pertenece a la Comisión Primera Constitucional Permanente en su periodo legislativo 2010-2014. Este representante ha hecho público su apoyo al presidente y su gobierno, dando su voto por la reelección y manifestando que Juan Manuel Santos es la persona indicada para seguir dinamizando la economía del país. Con esta presentación vamos a dar inicio a este debate preguntándole al representante de Luque qué ha sido lo bueno del gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, el presidente Juan Manuel Santos yo creo que parte de la base de que hay que hacer lo correcto y no lo popular. A mí eso me parece bastante importante debido a que muchas de las reformas que necesita el Estado en muchas ocasiones no pueden ser o no deben ser conocidas como populares ante la opinión pública. A veces las populares son las que resultan siendo perjudiciales incluso para los habitantes. Y creo que esas reformas han empezado a rendir frutos. Por ejemplo, un tema como la reforma tributaria que empezó con un ruido estruendoso en la opinión pública, terminó siendo comprendida por la opinión en general cuando nos dimos cuenta que a la clase media del país, aquellos que ganan menos de 3.600.000 pesos, íbamos a dejar de cobrarles un impuesto sobre su salario, el impuesto o la retención en la fuente que se les cobraba a ellos, y van a recibir o están recibiendo en estos momentos su ingreso absolutamente completo. Cosas de ese tipo es la que nosotros hemos visto del gobierno nacional que en conjunto con el Congreso han permitido para que sigamos avanzando en un país que sea menos equitativo. Yo no voté eso. Yo no lo voté, doctor. Bueno, representante, ¿tiene usted la palabra porque para cuando dijo el Congreso, hay que decir malo? Los santistas. Yo soy parte del Congreso, pero yo no voté eso. Yo no voy a votar una reforma tributaria que le da privilegios a los grandes capitalistas. Cuando les bajo del 36 al 28 el impuesto a la renta, no lo voy a hacer, porque ellos tienen suficiente capacidad para tributar y no quitar de otros lados. El doctor dice que a la clase media, pero es que llega un tope de clase media 3 millones, de ahí para arriba la clase media está golpeada y lo están sintiendo ahorita, no es invento de nosotros. El IVA se extendió a productos como el corrientazo. Eso no es, ¿por qué le voy a dejar de cobrar impuestos al rico capitalista para poder llevarle la mano, meterle la mano al pobre señor de la tienda que me vende el almuercito a 7.000 pesos? Ejemplitos como ese. Bueno, entonces, ese ejemplo, pero yo quisiera saber qué más cosas malas ve usted en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ayer hacía una divina, ayer hicieron una divina. Este era un Estado social de derecho, así me lo decían a mí. Ahora es Estado económico social de derecho. Entonces, como Estado económico tiene que preservar la estabilidad fiscal, y como tienen que preservar la estabilidad fiscal, entonces se pueden oponer a cualquier gasto que les parezca excesivo, lenguaje sencillo para ustedes, producto de una sentencia. Y ayer el señor ministro de Hacienda y el señor Ángel Custodio Cabrera engañaron al Congreso, porque le dijeron que con las disposiciones que habían suprimido no se alteraba, no se tocaba la tutela. Y dicen ellos, y lo dijeron, y ahí están las cintas, que en ningún momento la tutela sería tocada. ¿Para qué le dicen mentiras al que sabe leer? Cuando usted llega al artículo 11 de ese proyecto, hace clara referencia a la tutela, no solo a la tutela en apelación, sino a la tutela en revisión. ¿Para qué engañar? Y juraban, no usted. Ángel Custodio Cabrera juró que habiendo quitado un parágrafo, eso desaparecía. Y no. Yo se lo puedo mostrar a usted, se lo puedo leer, y lo leí ayer.
que no se puede engañar al pueblo y al Congreso mismo. Representante, ese es un tema mucho más denso, pensaría yo, que viene desde la aprobación de la regla fiscal por Constitución, en donde tuvimos un buen debate en la Comisión Primera, lo recuerdo muy bien, que tampoco usted lo votó, pero nosotros lo apoyamos en el entendido en que debemos tener un Estado con finanzas absolutamente sanas y sabiendo exactamente qué puede pagar. Yo soy de la tesis que ningún juez de la República, ni valiéndose de lo aprobado ayer, ni valiéndose de la regla fiscal, deberá en algún momento determinado oponerse a una tutela para salvaguardar derechos fundamentales de las personas. El asunto donde está. Doctor, mire, usted obtiene la sentencia de tutela, que antes el pago era inmediato, ahora no. Usted mete la tutela, tiene el pago inmediato, pero entonces aparece el incidente fiscal y hasta el sol de cuando. Mire, en materia contenciosa administrativa, ya lo sabe mejor que yo, un proceso se demora 10 años. A los 10 años, el Estado reconoce que por acción de uno de sus agentes se afectó su interés. Y en ese momento, dice, el Estado deberá pagar a doña Sandra la suma de tanto. Pero de nada tenemos una sentencia que es inaplicable si no tiene el Estado cómo pagar. Lo que estamos diciéndole es siendo responsable con la persona. El Estado le va a pagar y le va a pagar de la indemnización tenía prioridad, ahora no. Ahora, cuando sale la sentencia, entonces aparece el Estado por intermedio del ministro de Hacienda, o el de Justicia, o el de Defensa, que les gusta pelear con todo eso, y se mete y propone el incidente fiscal. Propuesto el incidente fiscal, no pueden pagarle a usted. Entonces, viene la demora de ese incidente y conociendo como abogado lo que es el contencioso administrativo, cuando usted obtuvo la sentencia, enmárquela, porque lo menos que en 3 años no habrá manera de pagarle. Y si no están contentos con el fallo, pueden insistir en el incidente. Por favor, entonces, ¿para qué se burlan de la gente? Solamente para cerrar ese tema. Hoy el Estado, muchos funcionarios del Estado, conscientes de que no hay dinero como pagar precisamente muchas sentencias que salen, quieren aplazar la toma de decisión a través de las notificaciones. Hágase el ejemplo del reconocimiento de una pensión. Entonces tiene usted que acudir a todas las instancias judiciales para que... Y ahora le agregan una más. Pero es que ahora le agregan una más. Lo que sucede ahí es que precisamente se está haciendo responsable, porque hoy lo hacen, porque no tienen plata como reconocerlo. Hoy usted le va a decir al señor que tiene derecho a una pensión, usted va a ser reconocida su pensión, pero le puedo pagar en estos momentos lo que le debo de esta manera, sin decir que los derechos adquiridos empiezan a ser adquiridos desde el momento de reconocimiento del pago. Bueno, representante. Pero en ese ejemplo, el ejemplo que ustedes ponen, ya están demorados. Y no doy pretexto para que se demore. La posición de cada uno, ya los televidentes tienen clara cuál es la posición de cada uno de los representantes. Ya cada uno expuso lo bueno y lo malo de este gobierno. Yo quiero preguntarles a los dos si era de esperarse la intención del presidente Juan Manuel Santos de ir por la reelección. Sí, yo creo que el presidente se tomó un tiempo prudente para establecer si él tenía claro que debía ir por la reelección, porque sencillamente primero evidenció que lo que ha venido haciendo por el país se está demostrando, lo bueno que ha venido haciendo por el país se ha venido demostrando en el entorno nacional e internacional a través de los diferentes índices que demuestran que hemos avanzado en lo social, por ejemplo, en estos 3 años y medio, mucho más de lo que avanzamos en los anteriores 8 años. Esas decisiones hacen que el presidente piense que es necesario que tengamos un periodo adicional para seguir avanzando por esa misma vía. Además, hay un tema muy importante y es que en este país, en 50 años jamás habíamos avanzado tanto en la paz. Y eso hace que tenemos que seguir por ese camino. Aquí se habla de la paz. Curiosamente los que han atacado la paz son los de la U, los del Cambio Radical, los del Partido Conservador, y nosotros, que somos la oposición, y el pueblo democrático ha apoyado el proceso de paz y lo apoyará siempre. Y en voz de nuestra candidata está siempre la palabra paz, mientras que otros que han vivido de la guerra siempre, que han sido beneficiarios de la guerra, no hacen sino asusarla. Y yo les diría a ellos, los acompañamos en la paz, pero ¿por qué no le piden el favor a uno de los suyos, que es el ministro de Defensa, que acompañe al presidente en la paz? Porque yo estoy aterrado. Bueno, pero estamos hablando de la reelección. ¿Usted va a acompañar al presidente en la reelección? Porque la paz es caballo de reelección. Entonces no me puede sacar usted el tema. Estoy diciendo que no entiendo es cómo Santos habla de paz y el ministro Pinzón habla de la guerra. Nosotros lo que probamos la paz, más no de la reelección. Porque yo considero que los hechos espurios no pueden producir legitimidad. Cuando se aprobó la reelección en Colombia, se aprobó después de la comisión de un delito de cohecho, y usted conoce a doña Sandra. Está demostrado
¿Qué hubo cohecho? La prueba de que está demostrado es que hay sentencia condenatoria contra 2 de ellos, contra Gigi y Tío Lindo, y está llamado a juicio Sabas, Pretel y Palacios. Compañeros suyos de comisión. Sí, pero yo los denuncié. Yo fui el que los denuncié. ¿Usted no sabía? Yo fui el que denuncié a Gigi y a Tío Lindo. Pero mire que la paz es un Porque a mí punto no donde me nos teme, encontramos, y no es- me teme, no le temo a nada. Cuando se trata de enfrentarme con el delincuente, el que sea. Y esa vez le dije, a ustedes los voy a denunciar y los denuncié. Entonces, si un delito produce legalidad, que es una modificación constitucional, ¿qué puedo esperar que es lo que ahí sale? Oye, Yo pero considero- son dos escenarios diferentes. No podemos No, es que comparar a al mí- presidente Santos con la situación que se dio en el momento de la aprobación de la reelección. Hoy existe constitucionalmente, a través de los procesos de revisión, incluso la Corte de la posibilidad de que el presidente sea reelegido por los colombianos. Y el tema aquí es que si tenemos un presidente que le apuesta a la paz, pero todavía existe un conflicto armado, pues tenemos que tener un ministro de Defensa que sea recio al momento de atacar a la FARC. Que ataque, Bueno, pero que no ofenda. representantes, ya que ustedes tocaron entonces el tema de la paz, que va muy ligado al tema de la reelección, entonces quisiera preguntarles, ¿qué opinan del tiempo que se ha tomado el presidente Santos en las negociaciones de paz? ¿Es un tiempo prudencial? El tiempo no se lo ha tomado el presidente Santos. Esto es importante porque es el tiempo lo ha dado precisamente el proceso, las negociaciones, el sentarse, analizar las posiciones de uno y otro lado. Y yo creo, es mi percepción, que el proceso de paz debería avanzar desde este momento a un ritmo más acelerado, porque los 2 puntos que ya están negociados ya son los 2 puntos más álgidos, que era la participación en política y todo el tema agrario del país. En esos 2 puntos sí que había tela que cortar, y cuando el gobierno nacional y la FARC se ponen de acuerdo en ellos, pues yo me permito inferir que de aquí en adelante, por ejemplo, este tercer ciclo que viene, que es todo el tema de las drogas ilícitas, va a avanzar mucho más rápido que los ciclos anteriores, y eso pues obviamente en bienestar de todo el país. Señorita, mire, yo no creo que se hayan demorado mucho. Este país lleva en guerra, no los 50 que le dijeron a usted. Este lleva 70, declaradas 70 años llevamos en guerra, contando a partir del 45 más o menos. Entonces, te digo una cosa que se ha fermentado desde 1945-44 hasta ahora, se puede arreglar con un par de abrazos a los borrachos, que ya no estamos borrachos, somos amigos, no. Yo entiendo, las 2 partes tienen que tomarse su tiempo. Y no olvide que los experimentos de pacificación que ha habido, como el que hizo Rojas Pinilla y General Dalton en los Llanos, terminaron con la muerte de Guadalupe Salcedo y todos los guerrilleros los mataron, aquí se entregaron. Los de la UP los mataron. Aquí todo el que se ha entregado lo matan. Entonces, si usted estuviera en el papel de él, lo pensaría. Porque es que no hay que echar la culpa a uno solo. Eso es cierto, no han sido No hay- procesos de paz contundentes ni Han conscientes de la realidad terminado del país. matando a los que se entregaron. Entonces digo una cosa, si yo estuviera en ese lado, lo pensaría, hasta que me den garantías totales. Pero cuando usted ve el guerrerismo de este país, ve las declaraciones de algunos políticos, por ahí hay uno, que el doctor Google, que iba con los cafires a hundir los bombarderos, a volar los bombarderos esos rusos que pasaron. Y el doctor Google habla de todo, por eso lo llaman el doctor Google. No, yo no. Yo creo que en materia de orden público hay que ser cauto, prudente, siempre llamar a la reconciliación, no al odio. El enemigo, por más enemigo que sea, también tiene derechos. Eso es lo que hay que pensar, hay que ser sensatos. La paz es tan buena, o el proceso de paz va tan bien, que los que tienen como único discurso la guerra están preocupados. Pero no, porque todavía tienen muchas primas por la guerra. Le hacía la pregunta, representante, por la percepción que tiene el ciudadano común y corriente de que el proceso se alarga y se alarga y no obtienen la respuesta definitiva. El proceso va bien y el proceso ha avanzado más que antes, más que cualquier Muy otro bien. proceso, porque va a ser un proceso consistente en el tiempo. Aquel que se queja de la demora en el proceso de paz, yo le preguntaría, ¿qué ha hecho usted por la paz? ¿Qué ha aportado? ¿Qué ha hecho por la paz? Me parece larguísima, pero ellos no ponen de su parte nada. Ellos despotrican de uno de los bandos, punto, pero no aportan nada. No se pregunten qué ha hecho el país por ustedes, sino ustedes qué hacen A por el frase país. de Kennedy. Vemos, representantes, que el nivel de favorabilidad del presidente Santos ha estado en un sube y baja continuo, y los problemas que han azotado al país pues han hecho que los colombianos duden de volver a reelegir al presidente Santos. ¿Consideran que Juan Manuel Santos puede llegar a subir su índice de favorabilidad y aspirar a ese anhelado
periodo presidencial. Sandra, mientras nuevo. tenga ahí al ministro de Agricultura, no creo que le suba nada, porque si algo vergonzoso para este país es mantener a Lizarralde como ministro de Agricultura. Eso es vergonzoso. Y es vergonzoso que el embajador de Washington siga en Washington. Eso a la gente de bien la hace salir y dice, no hay derecho. Si a esta persona le demuestran esta administración, que se vaya. El señor Urrutia sigue, lo que pasa es que es mentira, sigue de embajador en Washington. Y el señor Minifundio, el señor Baldío, ahí sigue de ministro. Ahí tenemos digamos, lo primero es que el presidente Santos tiene mucho que mostrarle al país y mucho que comunicarle al país. Y creo que hemos fallado como unidad nacional y como gobierno de Juan Manuel Santos en hacer que esos hechos que han marcado la diferencia del gobierno Santos con gobiernos anteriores sean comunicados de manera efectiva a la opinión pública. Pero cuando se sienta el presidente a hablar en diferentes escenarios con las personas, a contarle todo lo que ha avanzado como país, la gente empieza a entender. Entonces, primero hay que trabajar en esa comunicación. Y segundo, estoy de acuerdo con el doctor Navas, hay ministros de verdad que tienen unas salidas muy en falso que perjudican al gobierno y que el presidente Santos debería sentarse a hablar, a analizar de verdad el papel de ellos en el gobierno nacional. Por ejemplo, el ministro de Agricultura. Yo creo que en el país, a pesar de que se ha podido a través de programas ayudar al sector agropecuario, no como todos quisiéramos, todavía nos falta avanzar mucho en ese sector que ha estado olvidado en los últimos 40 años por todos los gobiernos y todos los congresos que han pasado. Pero yo sí creo que le ha hecho falta al presidente Juan Manuel Santos un ministro de Agricultura diferente, un ministro de Agricultura que entienda mejor la problemática y un ministro de Agricultura que pueda de verdad tener la posibilidad de no entrar en peleas que no son necesarias en un momento ni siquiera de reelección. Ahí logramos ponerlos de acuerdo. Yo quiero un ministro de Defensa que hable de paz, un ministro de Agricultura que hable de agricultura y un ministro que ya salió, que fungió ministro de Gobierno y Justicia, que no hizo ni ningún otro y fue el que nos metió la reforma a la justicia, porque eso fue creación de Germán Vargas Lleras y nos lo llevó él allá. Después el doctor Esguerra pagó el pato, pero esa oprobiosa, vergonzosa reforma a la justicia es producto de este régimen, de este sistema. Y Santos solo se pellizcó, como dicen las damas, cuando vio que la opinión pública estaba rebotada. Quiero decirles que yo no aprobé ni voté la conciliación de la reforma a la justicia, pero antes de ella tuvimos la posibilidad de defender muchos de los puntos de la reforma que a nuestro parecer eran buenos. Y quiero también decirle a la opinión pública que todos esos puntos malos que fueron a parar a la conciliación de la reforma de la justicia no fue la única vez que lo propusieron. Aquí en este Congreso muchos congresistas propusieron eso antes y en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes los derrotamos muchas veces en sus posiciones. Y no entendemos entonces cómo aparecieron esos puntos en una conciliación de la reforma de la justicia. Siga la secuencia de las actas y verá cómo aparecieron. Yo sí creo cómo que la reforma de la justicia tenía puntos y el que hay que gobierno defender y hay que se rescatar. quedó quieto. El gobierno nunca les puso un tate quieto. Yo venía insistiendo desde un comienzo que era el momento de acabar con el hecho de que los impedimentos puedan afectar el quórum. Ahí está mi propuesta desde la primera. Tomaban el pelo. Si usted mira un análisis de todas las que yo presenté, que me decían que era muy brillante lo que yo decía, pero siempre se oscurecía a los incumbentes, no aceptaron ni una. Yo estaba actuando era como abogado, no como político. Mire las primeras actas de la Comisión Primera de la Cámara, dice, ¿cómo se les ocurre pedir esto? Casi que estaban pidiendo que no los procesaran. Bueno, representante, en caso tal que el presidente Juan Manuel Santos no sea reelegido, quisiera saber entonces qué opina usted, cómo deja el país. ¿Cómo lo entregó? Brevemente. ¿Cómo se lo entregaron? ¿Cómo se lo entregaron? O sea, no hizo nada. No, el país avanzó Cambió de mucho. ministros, pero ¿cómo se lo entregaron? el La país pobreza sigue lo mismo. La Universidad Nacional sigue en crisis. La agricultura sigue en lo mismo. La impunidad sigue en lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. estoy de acuerdo. Entonces, el representante de No estoy de acuerdo. ¿qué espera de un posible nuevo periodo presidencial el pueblo colombiano? Mire, yo quiero que sigamos avanzando en romper esa brecha de inequidad que existe en el país, que los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Por primera vez se rompió ese índice. No, mentira. Ahora tributan menos los No, ricos. no, hoy yo tributo más, por ejemplo. Nosotros como congresistas ¿tú eres rico? estamos pasando. Pero estamos tú no eres. pagando Yo soy como clase media. congresistas. Yo soy clase Como media. Yo no soy congresistas, rico. Como Yo soy clase congresistas media. estamos pagando Pues, un mucho me refiero, mayor porque salario, usted es un mucho empleado. mayor Es que representación el en la fuente. pagó el pato fue el Lo empleado. que me hace colaborarle a los empleados que no pagan y colaborarle un poco más al Aquí país. pagó la el clase media impuesto, trabajadora. el impuesto, por ejemplo, nosotros de congresistas, la retención en la fuente nos creció en un 100%, en mi caso. Oye, Y yo la también. pago con
gusto para colaborar con el país. Pero yo quiero... Pero yo quisiera, creo pongamos, que sigamos los grandes avanzando. monopolios, que los grandes capitalistas pagaran. ¿Por qué a los grandes capitalistas, y usted no lo es ni yo, les bajaron los impuestos? ¿Por qué? Sobre texto de que produjeran empleo. No lo han producido. Vea, doctor, usted no estaba Sí, en el hemos producido Congreso. empleo. El presidente Juan Manuel Santos, este gobierno, ha propiciado 2 millones de empleos nuevos. 2 millones de empleos nuevos Sí, en este más periodo vendedores tan de corto. cigarrillo en las esquinas. No, Vea, no, le voy a no, contar no, una cosa. empleos de verdad, empleos Cuando formales. se suprimieron las horas extras, cuando se suprimió la jornada nocturna y todas esas cosas, se nos dijo, y yo me opuse, claro, me opuse, se dijo que eso aumentaría el empleo, que el patrono Eso no fue tema de este Congreso, ni del presidente Pero Santos. posiciones políticas sí eran las mismas. tema de Los la que Bueno, defendían el representantes. capitalismo y los que no lo defendían. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar del paro agrario que azotó al país y que fue una de las grandes pruebas que tuvo que enfrentar el presidente de la República. ¿Cómo puede calificarse el manejo que le dio el presidente a esta situación? El presidente tuvo una salida en falso y el presidente debe reconocer, o lo reconoció luego, el error que él cometió al desestimar a los agricultores que salieron a protestar en las calles. Pero también es cierto que en el paro agrario hubo unos intereses oscuros metidos allí que querían causar una confusión en el país. Mi lectura es simple. Estamos en estos momentos en unas negociaciones donde el gobierno nacional ha llevado a una guerrilla de la FARC después de unos esfuerzos inmensos en el tema militar. Hoy tenemos una guerrilla disminuida en lo militar. La opción que ellos tienen para tener unas negociaciones menos inconvenientes para los intereses de ellos como guerrilla, no de país, es que pudieran tener la posibilidad de debilitar políticamente al presidente Juan Manuel Santos. Y creo que algo de eso se presentó en el paro agrario. No estoy desestimando los intereses de los agricultores. He dicho anteriormente que son 40 años en donde el agro colombiano ha estado abandonado. Pero creo que sí, al desestimar la posibilidad de que los agricultores y los campesinos del país salieran a protestar, pues se cometió un error grande que después el mismo presidente con mucha humildad reconoció y que después ha venido intentando la corrección de los errores históricos que han habido en el país en este tema. ¿Algo que agregar al respecto? Yo vi otra película distinta a la del ¿Cuál doctor. película vio usted? Yo vi una película donde el pueblo se rebela, sale a reclamar lo suyo y cuando le están mostrando al país lo que está pasando, el Estado busca provocarlos. Ahí están los videos que tienen las organizaciones de derechos humanos donde se ve que los miembros de la fuerza pública son los que provocan al ciudadano y maltratan al ciudadano. Ahí está la cinta esa en Tunja. Pero ¿cuál es la respuesta a eso? Es que al pueblo le engañan. Vamos a solucionar eso. Curiosamente, cuando el gobierno le estaba diciendo a los campesinos que iba a solucionar el paro lechero, el paro agrario, el paro... No, lo iba a solucionar y firman promesas con los mineros. Ese mismo día, a espaldas del pueblo colombiano, se estaba presentando en septiembre un proyecto de ley aquí que criminaliza la protesta. Ahí está, proyecto de ley 091. Cuando uno mira la fecha en que se hace ese proyecto para criminalizar la sola participación, el tipo anterior decía que el que ilícitamente obstruyere tráfico, ahora le quitan el ilícito. Yo fui ponente de esa ley. Y le agregan en la sola participación. Si usted sale con un grupo de estudiantes a protestar por el alza de la matrícula en su universidad y de pronto se presenta quien 2 o 3 trancan el tránsito, ya por eso usted es responsable. Y la cárcel que le van a dar no tiene rebajas, porque así es como piensa el gobierno del que protesta. Mire la coincidencia de esas fechas. Curiosamente, se penaliza más fuertemente la explotación minera informal. Y lo más grave, se acelera la destrucción de maquinaria que muchas veces no es ni siquiera del explotador, sino de un ilícito. ¿Qué fecha tiene eso? Mire, cuando estaban firmando el acuerdo con estos mineros, al día siguiente está. Entonces, ¿por qué engañan al pueblo? ¿Por qué le dicen, voy a arreglar con usted, cuando lo que estoy haciendo es a espaldas de usted, fabricándole unas leyes que me permitan meterlo a la cárcel sin derecho a rebase? Eso es parcialmente cierto y ahí tenemos un punto de encuentro. Yo fui ponente del artículo original y fue una discusión que tuvimos con el gobierno nacional porque nosotros como Congreso, yo como ponente de esa ley, le incluí a ese artículo la ilegalidad. Es decir, quien de manera ilegal obstruya las vías. Se la quitaron.
Eso nosotros lo hicimos de una manera consciente precisamente para evitar que cualquier persona que saliera a protestar pudiera tener la posibilidad de ser apresado. Y así lo vamos a defender. Yo defenderé su posición ahí. Yo lo apoyaré con eso. Le quitaron la ilegalidad y le agregaron la simple participación. No, pero ese es el proyecto, pero eso no podemos aceptar que pase porque precisamente no es. Pero ahí lo que se trata es de que podamos nosotros hacer de manera equitativa que los derechos de la sociedad no se vean perjudicados por los derechos que salen a protestar. No podemos permitir que quienes salgan a protestar paralicen una sociedad. Y la ilegalidad es necesaria para ese tipo penal y así la defenderé con ustedes si es necesario. Aquí los proyectos de ley se presentan sin permiso del presidente o con permiso del presidente. No interesa si son con permiso o no, sin permiso del presidente. Lo que interesa es que nosotros, es un proyecto y nosotros aquí... El presidente tenía a unas gentes negociando con estas personas allá, negociando y ofreciéndoles promesas como Caballero y Góngora a los comuneros, y aquí los estaba traicionando. Yo no entiendo cómo hacen eso, no me cabe en la cara, con los mineros, con los estudiantes, eso no está bien. Entonces, me pregunto yo, ¿es que aquí los ministros presentan sus proyectos sin que el presidente los conozca, o si no, por qué pasó lo que pasó con el proyecto de ley agraria? Para eso existe el Congreso, para corregir esos proyectos cuando son solo proyectos y seguir en la línea que como Congreso definimos. Ya definimos que el paro debería ser ilegal. Este es un gobierno descuadernado. Muy bien, representantes, se nos acaba el tiempo y para concluir quisiera preguntarles cuáles son las características del presidente que merece y que necesita nuestro país. Para mí es fundamental ese tema, que el presidente haga lo correcto por encima de lo popular. Lo correcto por un país, lo correcto por la economía, lo correcto por los pobres, lo correcto por la educación. Esas son las características principales, porque hay algunos anteriores mandatarios que se mueven de acuerdo a lo que mueva la opinión sin importar si es correcto o no. Hoy tenemos, por ejemplo, educación gratuita en todos los colegios públicos, gracias a Juan Manuel Santos. Hoy tenemos la tercera economía mejor de Latinoamérica, gracias a Juan Manuel Santos. Hoy hemos avanzado en 2 millones más de empleo, gracias a Juan Manuel Santos. Definitivamente, yo creo que esa característica es la que hace la diferencia de Juan Manuel con los anteriores gobernantes. Hay que escucharla, claro que sí, hay que escuchar la voz del pueblo y hay que estar atentos para sincronizar la voz del pueblo con lo que se necesita hacer por su bienestar, pero no simplemente actuar con propuestas que resultan ser populares, pero que al final terminan engañando al pueblo. Entonces, sí a la reelección. Sí a la reelección. Representante. Candidato ideal, candidata hablo yo. Ya es hora de que Colombia sea capaz de pensar en una mujer para presidenta de la República, y nosotros la estamos postulando. Una mujer que recibió una ciudad en crisis total como alcaldesa después del despelote de Samuel Moreno y logra mantenerse incólume y logra poner a marcha. Es una mujer que merece toda la admiración. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero es que si miramos errores históricos, mire cuántos miles no tuvo el Partido Liberal Conservador. Es uno de los... Pero digo, usted me dice, candidato, digo, sí. ¿Por qué Colombia no es capaz de pensar en una mujer? ¿Por qué? ¿El machismo sigue imperando? Usted es mujer y todavía teme votar por una mujer. Mire la Bachelet, mire la de Brasil, mire la de Alemania. Mire, las mujeres son capaces de gobernar. Pero claro que sí. Pero es que ustedes ustedes las mujeres son las que no quieren creer eso. Las mayores opositoras de las mujeres son ustedes. Yo sí me confieso partidario de que una mujer llegue a la presidencia de la República de Colombia por primera vez en su historia. Mil gracias, representantes, por aceptar esta invitación para debatir temas de gran interés ciudadano. Rafael, Alfredo de Luque. Carlos, hermano. Placer. Muy amable como siempre. La próxima semana tenemos una nueva cita con diferentes temas e invitados que le interesan a usted como ciudadano aquí en Debate en Cámara. Hasta pronto.